Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a este su programa Semilla de Mostaza, una pequeña semilla que puede mover una montaña y no al contrario. Si la fe fuera como esa pequeña semilla, le diríamos a ese monte, échate al mar y se echaría. No predicamos una gran fe, sino una fe genuina, palpable, y le damos gracias porque su tiempo es oro. No hay nada en este mundo, en esta vida, nada que sea más valioso que el tiempo. Casi todo usted lo puede comprar, pero el tiempo que se pierde ya no vuelve. Así que le damos la bienvenida a este su programa y en la primera parte devocional estamos hablando del caos, del peligro, de la confianza, de bajar la guardia. Y estábamos hablando en Nehemías 13 de cómo un sacerdote, Eliasib, emparentó, bajó la guardia, no tuvo en cuenta la palabra de Dios, de los yugos desiguales, con Tobías, quien había sido enemigo del pueblo de Dios reconstruyendo Jerusalén, y como consecuencia acabó, estuvimos viendo, insertado en la cámara del templo, en los atrios, el lugar donde tenía que estar el diezmo, la ofrenda, el vino, el aceite, el trigo. Es decir, donde está la abundancia, donde está el gozo, ahora en nuestro corazón, donde está la unción, la presencia de Dios. Se le había abierto la puerta por bajar la guardia, por no tener temor a Dios, y había entrado el mismo enemigo que había tomado el control del centro neurálgico de operaciones espirituales, permítame decir, y eso trajo una letal consecuencia. Y estábamos viendo esas consecuencias. Así que la primera era que ocupó el lugar que era de Dios, y ahora el mismo enemigo, por consideración, dice en Nehemías 13:7, por consideración a Tobías, había hecho, dice Nehemías, un gran mal, el mal que había hecho Eliasib, el sacerdote. Y dijimos que el remedio, la forma en la que actuó Nehemías, lo dice el versículo 8 y 9, dice, me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Nada puede usurpar el lugar de Dios. Nada debería tomar el lugar de Dios. Ahora, traspolando, pasando este pasaje a la vida espiritual, nosotros somos templo del Espíritu Santo y hemos de sacar a los Tobías, hemos de sacar a los intrusos, hemos de sacar todo lo que está minando nuestro corazón, esas pequeñas zorras que echan a perder la viña y esas pequeñas moscas que echan a perder el perfume que somos nosotros para nuestro Dios. Así que sacó afuera todas las cosas que tenía Tobías en la cámara y dijo que limpiasen las cámaras. E hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Miren, nosotros tenemos que restaurar nuestro corazón para que haya aceite, para que haya ofrenda de adoración, de alabanza, de entrega, de gratitud. Nosotros no podemos conformarnos con una vida mediocre, con una vida mecánica, autómata, con una vida activista, con una vida religiosa, que sí que leemos la palabra y vamos al culto, a la iglesia. No, hay algo más. Nuestro corazón tiene que estar prendido del amor a Dios y de la adoración y la alabanza continua. No podemos caer en religiosidad. Pero ocurrieron más cosas. Vamos a ver la segunda cosa que aconteció, ahora sí, en el versículo 10. Mire usted las consecuencias de introducir a Tobías, el enemigo. Dice, encontré asimismo, segunda consecuencia, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Es decir, cuando introducimos ahora, traspolando a nuestra vida, a Tobías en el corazón, cesa el ministerio sacerdotal de nuestra vida. Dejamos de ser sacerdote, huimos como la cabra va al monte, huimos, porque como no hay un alimento espiritual, como la provisión al sacerdocio había sido erradicada y había sido de alguna forma el intruso el que ocupaba el lugar de las cosas de Dios, los sacerdotes ya no tenían lugar. Nuestro espíritu se apaga. Hermano, amado, amada,
nuestro espíritu se apaga. Si Tobías entra y toma el lugar, se apaga y nuestro espíritu se retrae. Contristamos al espíritu, así como los levitas se marcharon, no contendieron, no polemizaron. Nosotros hacemos que nuestro espíritu, que está presto para alabar, para adorar, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así lo dijo Jesús. Y nosotros no podemos alimentar la carne. El espíritu se nos va a entristecer, encorsetar, aminorar. Nosotros tenemos que llevar mucho cuidado. Dice, entonces restableció las cosas. Toda Judá, así lo reparó, trajo el diezmo. ¿Saben por qué? Porque el versículo 11 dice, ¿por qué reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Porque cuando Tobías ocupa la cámara que es para el Señor en nuestro corazón, abandonamos la casa espiritual. Nos ocupamos de lo terrenal, nos ocupamos de que no nos falte ropa, vestido, alimento, nos ocupamos de nuestros intereses, pero abandonamos, como en Ageo 1 nos dice la palabra de Dios que Ageo dijo, ¿por qué están vuestras casas artesonadas? No nos falta de nada. Y la casa de Dios, y ya no hablo de la iglesia, que también es transpolable ahí, pero ¿por qué está la casa, el templo, el tabernáculo, el templo del Espíritu Santo? ¿Por qué está desierto? Escúchenme, permítanme un poco de locura y agresividad en esta mañana. ¿Por qué alguien regatea para comprar una Biblia diciendo que es cara y nadie regatea? Y no nos cuesta trabajo para comprar un smartphone, un teléfono móvil. ¿Por qué las personas somos tan, permítame, tacañas a la hora de invertir en algo que es para Dios, para nuestra edificación, para nuestro consuelo, para nuestro crecimiento espiritual? Y sin embargo, en un hobby, en una excursión de un niño, en un viaje de estudio, se nos van cientos de euros y lo vemos como algo normal. Luego cuidamos el alma, cuidamos la carne. ¿Por qué alguien se compra una chaqueta, un abrigo, una prenda, unas zapatillas de deporte de gran valor y escatimamos, por ejemplo, entre otras cosas, el precio de una Biblia, que es la palabra de Dios? La palabra de Dios, mire usted. Así que cuando en los tiempos de Ageo, Ageo vio que para uno había para todo, pero para los demás lo que era de Dios no estaba presente, de alguna forma el celo santo, la ira santa, determinó que por el Espíritu de Dios dijera esa palabra tan fuerte como ¿cómo permitís que vuestras casas estén artesonadas y la casa de Dios desierta? Y en este caso algo parecido pasa, y es que Nehemías dice, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo. Mire usted, todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes, lo que habían sacado. Ahora, no le estamos pidiendo el diezmo, ni mucho menos. El diezmo de su tiempo, el diezmo de su dedicación, el diezmo de su lectura de la palabra, el diezmo de su adoración, de su alabanza, el diezmo de su servicio para el Señor. Sí, hay que traer el diezmo del grano. Fíjese usted, el grano, hablando de todo lo que podemos producir, lo que le he dicho, alabanza, oración, deleite, adoración, consagración, servicio, entrega, sacrificio, pero también del vino. Fíjese usted que el vino representa el gozo, igual que el aceite representa la unción, el poder, la autoridad. Qué importante es que nosotros podamos ser llena nuestra cámara de autoridad, de gozo, de grano, de productividad. Los talentos, la parábola de los talentos, ¿qué está haciendo usted con lo que Dios le ha dado? ¿Cómo está usted poniendo a disposición de el Señor, la obra de Dios, lo que Dios le ha dado? Esos talentos que usted tiene, ¿qué está haciendo con ellos? Y entonces dice que puso por mayordomos y rápidamente al final del 13, a personas que eran tenidas por fieles. La pregunta hoy es, ante cómo está la situación actual a nivel espiritual, ¿usted es un hombre, una mujer que pueda ser tenido por fiel? ¿Que usted sí va a estar trayendo alegría a la iglesia, alegría a su vida, para que otros reciban esa alegría? De la abundancia que tenemos, damos, de la abundancia del corazón habla la boca.
del buen tesoro del corazón el hombre saca buenas cosas, o vamos a dar tristeza, amargura, rezongamiento, chisme, murmuración. Así que nos dice la palabra del Señor con claridad que hombres fieles, hombres y mujeres fieles, tiene Dios que poner en lugar de Tobías. Que estén llenos de alegría, de gozo por la salvación que Cristo ha ganado para nosotros, de la unción por la llenura del Espíritu Santo y del grano, la productividad, la multiplicación. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que habían perdido como consecuencia de que Tobías entró en la cámara secreta. Dejamos este punto aquí aplicándolo. Vamos a orar brevemente. El reto para esta semana es que usted examine su corazón para que podamos ser productivos para Dios, trayendo todo nuestro esfuerzo a la casa del Señor. Primero nuestro templo, luego el hogar y luego la iglesia. El que conoce a Cristo debe de conocer el cuerpo de Cristo. El que ama a Cristo debe de conocer el cuerpo de Cristo. Sé que por ahí andan muchas personas que no se congregan, piensan que están con Dios. Y sí, Dios les ama, por supuesto, pero no tienen una plenitud de la revelación de la deidad, puesto que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y no se puede amar a Dios si no se ama lo que es de Dios, si no se ama el cuerpo de Cristo. Yo les reto a que podamos restaurar como Nehemías hizo. Padre, en esta enseñanza tú nos confrontas acerca de a qué le estamos dando más valor. Si a las cosas terrenales que hoy están y mañana dejarán de estar, hoy son, mañana dejarán de ser, o a las cosas espirituales que son eternas. Y yo te pido que a cada una de las personas que nos han seguido en este día por radio y por televisión, tú les confrontes para que no pongan, no regateen, ni pongan ninguna excusa para invertir en lo que es de tu reino. Y me refiero a título personal, lo que vale una Biblia, lo que vale el coste de ir a la iglesia, un autobús, un taxi, lo que valga ser útil en las manos del Señor, prepararnos para el Señor, debe de ser nuestra prioridad. No pueden estar nuestras casas artesonadas, la casa de Dios desierta, nuestras vidas bien lustrosas, bien vestidas, bien de alguna forma decoradas y el espíritu descuidado. No puede ser. Necesitamos priorizar. Por eso yo te ruego que en esta semana tú hagas que cada persona que nos está escuchando priorice en lo que es de tu reino y de tu espíritu. Y seguiremos viendo las siguientes consecuencias en siguientes programas. A ti sea la gloria, Señor. Y en el nombre de Jesús, que nuestras vidas sean restauradas, como hizo Nehemías, echando fuera y limpiando nuestro corazón para que el espíritu nuestro pueda ser alimentado y lleno de todo lo que es tuyo para dar a los demás. Esa es nuestra responsabilidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dicho esto, antes de pasar al segundo bloque de tertulia, hoy con sorpresa incluida, vamos a ver dos vídeos, son breves, son cortos, uno de 4 minutitos hasta que hacen el minuto de silencio, ahí cortaremos, y después un breve testimonio para la gloria de Dios, también una anécdota. Vamos a verlo y volvemos con todos ustedes en tertulia. Tienen ustedes un momento histórico, entonces, en este momento, Yanine Áñez está ingresando a Palacio de Gobierno con la Biblia en mano. Ustedes observan la gran cantidad de gente, está la policía en ese lugar. Se va a hacer el acto protocolar en aquel lugar donde se va a entregar los símbolos precisamente de la presidencia del Estado. Se va a hacer el juramento correspondiente. Ustedes observan la gran cantidad de gente, por supuesto, que se encuentra en el lugar. Ahí está, en ese momento, tiene Yanine Áñez la Biblia en la mano, está acompañada, está escoltada precisamente por asambleístas de la oposición que se encuentran en ese lugar. Ahí está, ese es el momento en el cual los asambleístas también están respaldando a Yanine Áñez en ese lugar. Ustedes observan lo que está pasando en este momento en Palacio de Gobierno, luego de que Yanine Áñez asumiera la presidencia del Estado precisamente en el hemiciclo parlamentario hace instantes nada más. Salieron de la asamblea y cruzaron por Plaza Murillo y terminaron en el Palacio de Gobierno. Está justamente escoltada en este momento por varios de los asambleístas, colegas del Senado
Senado de igual forma, y ustedes observan lo que está ocurriendo en este momento en Palacio de Gobierno. En instantes nada más se señala que se va a proceder con el acto de juramento para presidente del Estado. Está la gente también en el lugar, hay policía, hay la gente militar que está también correspondiente para realizar el acto protocolar en instantes nada más, luego de que hace instantes en el hemiciclo parlamentario ella asumiera por sucesión presidencial el mandato del Estado. Se convertiría en la presidenta número 66, la segunda mujer en la historia de nuestro país en asumir la presidencia del Estado, de Bolivia en este caso. Ustedes observan esas imágenes que son históricas, que nos muestran lo que está ocurriendo en este momento en Palacio de Gobierno, y hace instantes como Yanine Áñez ingresaba a Palacio de Gobierno con la Biblia en la mano, y las otras imágenes también, por supuesto, de alegría que se tiene en el departamento del Beni, y las imágenes que nos están mostrando en este momento lo que está ocurriendo en el Palacio de Gobierno. Carlos Villena se encuentra en Palacio de Gobierno y nos describe lo que ocurre en el lugar. Sí, compañeros, en estos instantes, tras que el ingreso de Yanine Áñez y de los diferentes asambleístas de oposición a Palacio de Gobierno, se está dirigiendo al país justamente Yanine Áñez. Vamos a escuchar sus palabras. Los hermanos indígenas también nos acompañan, los hermanos campesinos también nos acompañan, las iglesias nos acompañan, porque eso es lo que quiere Bolivia: vivir en paz, vivir en democracia, vivir en libertad. Nosotros apostamos por ello y nos arriesgamos a ello. ¡Y sí se pudo! ¡Sí 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 se pudo! Pero que sabía que valía la pena luchar por la democracia y la libertad. Ellos que nos enseñaron con mucha fortaleza a lograr un objetivo y a demostrar que sí se podía. Yo quiero en este momento pedir un minuto de silencio para todas aquellas personas caídas por la defensa de la democracia, todos los mártires de la democracia que se jugaron sus vidas. Quiero agradecer a la Policía Nacional, que siempre está acompañándonos. A los militares, Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas, que también nos acompañan, y al mismo tiempo yo exhorto a que nos ayuden a pacificar el país. Muchísimas gracias a todos. Un minuto de silencio. Que vaya un minuto de silencio, por favor. Y fíjense, ha lesionado incluso una manopla que él tenía secuestrada, y esto es lo que le ha salvado la vida al oficial y lo que permite hoy que siga trabajando. Esto no amilana la moral del policía. Él va a continuar, va luego de prestar su declaración, de que le haga una pericia, él va a volver. Fue gracias a esta Biblia que el subteniente de la policía salvó su vida de milagro. La llevaba en su pecho cuando recibió un disparo con un arma calibre 9 milímetros en los enfrentamientos en Yapacaní por los comunarios. El subteniente quedó casi inconsciente por el fuerte impacto de la bala. Sí, es un milagro, señores, eso quería informar. Ha sucedido en las instancias que en la mañana hemos intervenido. Eso es lo que puedo informar a la prensa.
Gracias. Bueno, de acuerdo a la experiencia que tengo, me voy a adelantar a decir que es un calibre 9 milímetros. La información que tenemos es que ellos estarían utilizando las armas de fuego. Son 7 pistolas que nos han robado la policía boliviana. Los comunarios tomaron las instalaciones de la policía en esa zona y secuestraron 7 armas calibre 9 milímetros, además de los lanzagases lacrimógenos con los que atacaron al ejército y a la policía. Hoy en la plaza principal, y ustedes son testigos, nos han gasificado ellos mismos con nuestros gases. Es decir, han utilizado lanzagases en contra de nosotros. Han utilizado armas de fuego de la policía boliviana en contra de nosotros con la finalidad de quitar la vida a nuestros elementos. La policía trasladó inmediatamente al uniformado hasta la ciudad de Montero para una revisión médica, mientras que aquí le mostramos el libro milagroso que le salvó la vida a este joven policía que actuaba en su primera misión en la zona de Yapacaní. Muy bien, interesantes noticias estas que hemos podido seguir, ahora las vamos a comentar. Pero antes quiero presentarles a un siervo de Dios, Ricardo Beltranena, pastor en la Iglesia del Salvador, colaborando ahora aquí también, porque está por asilo político, ahora él se presentará también, y también profesor de escuela bíblica, de seminario. Bienvenido, pastor, siervo Ricardo. Gracias, gracias. Es una bendición tenerte aquí. Y bueno, pues así ahora nos presenta un poco tu vida, pero interesantes noticias. En primer lugar, vemos como un pueblo unido, sí, orando, doblando rodillas en Bolivia, ha podido dar la vuelta a una situación que parecía no tener solución, con violencia, con inseguridad, y cómo al final, ya quisiera yo que en esta nación podamos ver un día en la cámara, oír gloria a Dios, como se estaba escuchando ahí, y cómo podemos, con la Biblia en la mano, como diciendo los que esperan en Jehová no van a ser avergonzados, y cómo hay un pueblo en Bolivia, en todo lugar, en España menos, pero estamos trabajando por ello, que confía en Dios y que realmente que pone en Dios su esperanza. Dios le guarda, como este policía, que esa Biblia, ese Nuevo Testamento de los Gedeones, conocido, la bala dio en ese Nuevo Testamento y le salvó la vida simbólicamente, anecdóticamente. No por eso vamos a llevar todo un Nuevo Testamento, pero vemos cómo Dios guarda lo que es suyo, cómo el que se compromete con Dios, Dios tiene un pacto con él, ¿verdad? Hermoso esto. Bueno, ahora comentamos estas cositas, pero preséntate un poquito, cuánto tiempo llevas en España, cómo fue que has venido a este lugar, y ya pues podemos entrar en tertulia hablando específicamente, bienaventurada la nación cuyo Dios es temido, respetado, y hay una conciencia de que Dios es real. Y hay de aquella nación que no teme a Dios y que actúa pues como Nínive, ¿no? De una manera independiente, como Sodoma, como Gomorra. Preséntate un poquito tú mismo. Sí, bendiciones a todos. Mi nombre es Ricardo Beltranena. Soy de Centroamérica, de un país pequeño que se llama El Salvador. El Señor me ha permitido trabajar allí en este país. He pastoreado algunas iglesias y también en los últimos años he estado trabajando como maestro en el Instituto Bíblico de El Salvador. Así que es un gusto para mí estar aquí con el pastor, poder meditar en los videos que hemos visto, la meditación. Y por supuesto, estamos muy conscientes de que es Dios el que tiene que estar primero en una nación para que esta nación pueda ser bendecida. Amén. Para que esta nación pueda estar bajo una cobertura del Dios Todopoderoso y puedan venir bendiciones. Tenemos muchas muestras de eso, pero como dice el pastor, cuando una nación olvida a Dios, cuando una nación niega a Dios, cuando una nación da rienda suelta a la inmoralidad, pues por supuesto vendrá un juicio y un pago de parte de Dios. Consecuencias vienen siempre, inevitablemente. Bueno, hablando un poquito, cuando se ve todo difícil, imposible, como decían, es posible, o estaban cantando con la Biblia en la mano, ¿no? Sí, Nuestro claro. Dios sabemos que es el Dios de lo imposible. Amén. Muchas veces lo cantamos en la iglesia, pero vivirlo es como otra cosa, es otro nivel. Pero ahí se ha visto, no hemos visto vídeos, pero se sabe que todas las iglesias se han movilizado en ayuno, en oración, en vigilia, y hemos visto un resultado de un dictador que estaba trayendo un mal al pueblo, y hemos visto cómo doblando rodillas, como dijo alguien, dice, temo más a un ejército arrodillado sin armas que un ejército armado en la calle. Exacto.
Y realmente es verdad que un ejército de rodillas puede más que un ejército armado. Sí, lo hemos visto. Y hemos visto cómo han dado la vuelta a la situación política y a la situación violenta de un país, las iglesias. Así es. De aquí tenemos que sacar una enseñanza, porque estamos en esta nación, una nación que no conoce, realmente no conoce a Dios. Ha oído hablar de Dios, Sí. pero no conoce a Dios. ¿Qué enseñanzas podemos sacar? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Es España imposible para Cristo? Si ha sido posible que un dictador se marche, ¿acaso no podemos la iglesia de España unirnos y orar y clamar? ¿Qué dice la palabra? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Porque todo coopera para bien y tenemos que sacar una enseñanza. ¿Hacia dónde nos quiere llevar Dios a través de estas enseñanzas a la iglesia de España? Bueno, primero Lucas 1:37 dice que nada es imposible para Dios. Amén. Y que este país, por lo menos de Bolivia, estaba pasando serios problemas. Se que veía muy como, serio, sí. Prohibir el que podamos compartir en las calles es algo muy serio. Claro. ¿Por qué? Porque es una orden que nuestro Señor Jesucristo diera a la iglesia. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y de repente, pues leyes como estas de que era prohibido hablar del evangelio en público y que iba a ser causa de cárcel o de alguna multa, es grave. Cuando una nación, un gobernante comienza a ponerse en contra de los proyectos de Dios, le va a ir muy mal, le va a ir muy Claro. mal. ¿Por qué? Porque es Dios el que debe de tomar el control de cualquier situación en la que viven las naciones. Amén. Así que nosotros nos alegramos, no porque nosotros tengamos que involucrarnos en política. La iglesia no está para involucrarse en política, pero sí vemos que un pueblo que cuando se pone de acuerdo, que cuando un pueblo ora, que cuando un pueblo busca a Dios y le pide a Dios, pasan cosas como la que acabamos de ver en Bolivia. Claro. Dios ha hecho un milagro. Esperamos pues que también las personas no tomen la Biblia, los políticos, porque ese es un peligro también. Claro. A veces los políticos Un amuleto. toman la Biblia como un amuleto para querer ganarse al pueblo religioso y que mueva a favor de sus intereses. Esperamos que no sea así. Amén. Esperamos que las iglesias sigan orando porque el evangelio se siga predicando, porque haya libertad de culto. Amén. En mi país, donde yo vengo, El Salvador, pues nosotros definitivamente tenemos una libertad de culto. Hay muchas iglesias por todo el país. De hecho, al venir a España me asombré mucho porque pasé buscando una iglesia para congregarme y pues no encontraba. Cuando en mi país, en un kilómetro, a un kilómetro puedes hallar unas 15 iglesias. Fíjate. Unas 15 iglesias. Entonces hay una libertad de culto, podemos salir a evangelizar a las calles, podemos ir a predicar a los parques, podemos ir a los hospitales, a los centros penales. Y Dios se ha movido de una manera maravillosa. Hay una población donde casi el 50% es de cristianos evangélicos y el otro 50% entre algunos Gloria a grupos es la iglesia católica y algunos grupos que hay. Entonces el Señor de alguna forma ha permitido que se predique el evangelio gracias a la libertad de culto. Amén. Y también hemos sido bendecidos en este país, aunque hay problemas serios sociales, grupos armados y todo esto, pero de alguna forma buscar a Dios ha hecho de que el país no caiga en extremos, como han caído otras naciones que no han tomado en cuenta a Dios. Claro, sin duda. Me trae a la memoria también esta situación, cómo Estados Unidos, en Norteamérica, se levantó con hombres como Abraham Lincoln, Claro. con la palabra de Dios, Sí, sí. y cómo antes de iniciar una sesión parlamentaria, él cogía, oraba, daba gracias, leía un texto de la palabra. Sí. Y vemos que hoy, al día de hoy, una de las naciones más fuertes, dice que cuando estornuda Estados Unidos, todo. Europa se resfría. Entonces, Claro. de alguna manera sabemos el poder
que está manejando ahora mismo los Estados Unidos de Norteamérica, y vemos cómo el origen, la causa fue a través de la palabra, el respeto a la palabra, hombres temerosos de Dios, eran hombres temerosos de Dios. Es verdad que quizá eso ha cambiado al día de hoy, pero entonces, como dice la palabra, bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor, que teme a Dios. Y hemos visto que eso es real. Y hemos visto en Bolivia, por ejemplo, cómo realmente ha habido un cambio. ¿Cómo podemos interpretar estas cosas? ¿Cómo nosotros podemos aprender, como antes te decía, cómo tenemos que movilizarnos en esta nación? Porque aquí pasa un poco que vemos las cosas imposibles, ¿verdad? Sí, vemos dificultades, vemos barreras. Sí. Has hablado de un 50 o más por ciento de creyentes en tu país. Aquí estamos en un 1,7, las mejores cifras pueden estar por el 2 y algo. Sí. Eso es nada. Cuando en Zimbabue, Mozambique, en África tenemos 60, 70, 80, Tanzania, es decir, Nigeria, pero aquí tenemos un grave problema que debemos entre todos, algo tenemos que hacer, primeramente confiar en Dios, ¿verdad? Sí, en cuanto a lo que es Estados Unidos, pues nosotros, en la historia, ¿verdad?, nos dice de que su constitución, al crear la constitución, tomaron muchas leyes como base la palabra de Dios. Eso hizo pues de que la nación creciera, una nación joven, ahora una potencia mundial, una nación joven para comparación de las naciones, de muchas naciones, de otros imperios. Ahora, qué bendición, porque hasta hablan de un sueño americano, las naciones quieren ir a ese lugar, American Dream. Cabal, ir y también beneficiarse de lo que hay. Ahora, debemos de tomar muchas cosas en cuenta, de que también el alejarse de Dios, es lo que está pasando, lo que ha pasado prácticamente aquí en Europa. El alejarse de Dios empieza a degradar y empieza a sumergir a las naciones, a los pueblos en la corrupción. Porque si bien es cierto, Estados Unidos floreció, fue fundado bajo principios cristianos, la Biblia fue para ellos la base y su religión oficial, pues el protestantismo, o sea, lo que nosotros conocemos como Iglesia Cristiana Evangélica, pero en los últimos años, después de ser una nación grande, después de ser una nación floreciente, una nación que era cabeza y no cola, una nación que prestaba y no tomaba prestado, pues lastimosamente los últimos tiempos habría mucho que hablar acerca de esto, pastor, porque ya con las leyes de que aprueban el aborto, otras cosas que no podemos hablar en Europa, pero que de alguna forma ha hecho que también esta nación va decayendo de tal forma que escatológicamente, en escatología, o sea, en eventos futuros, no vemos nosotros a Estados Unidos con un papel preponderante en medio. Parece ser de que como que en los últimos tiempos, a causa de olvidarse de Dios y permitir la inmoralidad, botar por el suelo los principios, se prohibió que se leyera la Biblia. Ahora mismo estaba leyendo una noticia en que quieren que se elimine todo lo que tenga que ver con la Biblia en los colegios y en todo, y que eliminen hasta cosas que se establecieron. Entonces, no olvidemos que el alejarse de Dios va trayendo también de que ahora es un país muy endeudado. Sí. Es un país endeudado, o sea, prácticamente es un país donde hay mucha inmoralidad, hay muchos problemas, pero ha sido a causa de eso, de permitir que el diablo de alguna forma trabaje y sacar a Dios de los hogares, sacar a Dios de las escuelas, sacar a Dios de las universidades y apartar a Dios de donde debería de estar. Podemos decir que una sociedad, una nación sin Dios cae en las garras de la depravación a través del enemigo. O sea,
O estamos con uno o estamos con otro. La palabra de Dios habla de eso. No se puede servir a dos señores. No puede, exacto. Y a veces, digamos, la trampa es apartarse un poquito de Dios, pero si tú no estás sirviendo a Dios, te vuelve al servicio del mismo adversario. Y el adversario sabemos que tiene un plan orquestado global de toda la tierra, de meter el paganismo, de meter otras filosofías, todo lo que quiere tomar el lugar de Dios y sentarse en el trono de Dios, ser adorado, aunque sea adorar un árbol, aunque sea adorar la naturaleza, aunque sea adorar cualquier cosa creada, pero no al Creador. Eso es un plan orquestado que estamos viendo con muchas filosofías que están entrando en esta nación también. Exacto. Y la gente va detrás de filosofías orientales, filosofías cuánticas, espiritismo, cosas que realmente no tienen nada que ver con el Creador, pero que la persona se siente bien o cree sentirse bien, pero que le va a llevar a un caos, a un desorden, le va a llevar a no a una mejoría, sino a un empeoramiento en su situación. Aún el dólar en Estados Unidos, ahora ya, pues ya no tanto, pero dice en el dólar, nosotros en Dios confiamos. En Dios confiamos. En Dios confiamos. Pero qué han hermoso, luchado qué porque bonito. quite eso. Hay una gran lucha porque en el dólar no aparezca eso. Pero no quieren secularizarse, claro, como pasó también aquí en esta España. Correcto. Aunque era otra, digamos, otra denominación la que preponderaba, pero yo recuerdo desde pequeñito. También orábamos antes de empezar las clases, rezábamos y leíamos algo que tenía que ver, no era lo mismo, pero España estaba, aunque eran otros tiempos, pero había otros principios, había educación, sí, había respeto, sí, las personas mayores eran respetadas, había otra forma de vivir, había otra, digamos, de alguna forma, otro temor positivo me refiero, en cuanto a dirigirnos los unos con los otros, pero ahora no hay respeto, no hay temor, el desorden asalta, porque si sacamos a Dios, como bien has dicho, crecido, exactamente, hay más espacio para la droga, todo. Y ese vacío que Dios podía llenar, ahora tiene que llenarse con otra cosa. En la ignorancia, el hombre a veces no busca a Dios si no se le predica. Bueno, y tenemos que ver también algo muy grave, que son las próximas generaciones. Ajá. Porque terrible. Tú te acuerdas que en la iglesia, que en el colegio tú oraban, leías la Biblia y todo eso, pero las generaciones que van surgiendo no tendrán ninguna enseñanza y tendrán el ejemplo de las generaciones presentes, que por lo menos yo muchas veces he salido a quererle hablar a alguien en el parque, a quererle hablar a alguien en la calle, y pues bien difícil que alguien me quiera prestar atención. Sí. De hecho, me rompen el papel y me lo tiran, y me dicen palabras que no puedo decir aquí, pero que de alguna forma la nación se declara y dice, soy ateo, no creo en nada, no me vengas, y empieza a decir, te digo yo, bueno, Dios Señor, un gusto, pero qué lástima, porque si bien es cierto, hay un serio problema y algo muy grave aquí en Europa. No tenemos eso en Latinoamérica, aunque está toda emproblemada, la gente de alguna forma no llega a los extremos de negar y decir y gritar. Hay un pequeño respeto todavía. Hay un pequeño respeto, y eso ha hecho de que Latinoamérica en sí, países como Ecuador, Bolivia, países como Venezuela, allá Centroamérica, El Salvador, Honduras, no se hundan, no sumerjan del todo en inmoralidad y en pecado, a pesar de todos sus problemas sociales, que hay un poquito todavía de temor a las cosas de Dios. Pero aquí yo, honestamente, tengo año y medio de haber venido a España y pues me sorprende cómo los jóvenes están muy apartados. Hay un vacío total. Ese vacío lo llenan con drogas, con alcohol, con sexo ilícito, y cualquier perversidad. Les va a hacer daño. Es una lástima. Me preocupa porque la próxima generación, dentro de unos 20 años, pues vamos a ver muy tremendo. Qué principios van a mamar. Hay un gran reto para nosotros como cristianos, ¿verdad? Para nosotros como pastores,
para nosotros como el pueblo que Dios le ha encomendado el que llevemos la palabra. Tenemos que predicar, tenemos que hablar del Señor, tenemos que buscar los medios, y qué bendición este medio que pueda llegar a muchos hogares. Amén. Queremos decir de que solo en Jesús, solo en Dios hay esperanza. Él es el único que puede salvar, Amén. es el único que puede cambiar tu vida si estás pasando por problemas serios, por problemas de droga, por problemas conyugales, divorcios o enfermedades también. Veníamos hablando que cómo está proliferando muchas enfermedades. Y esto siempre es a causa de una palabra, pastor, que está en Deuteronomio capítulo 28, acerca de las bendiciones y las maldiciones. Sí. Es pues que si guardares, dice, mis mandamientos y los poneres por obra, vendrán sobre ti y sobre la nación, por supuesto, todas estas bendiciones. Pero en el versículo 16 dice, pero si te olvidares y no pusieres atención y no guardares, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Pues nosotros vemos muy claramente por medio de los medios, de noticieros y todo, que nunca había habido en ninguna parte del mundo tanta maldad, tantos crímenes horrorosos, guerras terribles, los pueblos se levantan, el hambre está afectando a nivel mundial, los cambios climáticos, la guerra, los terremotos, los incendios. Bueno, hay un mundo en caos. Sí. Que tiene que haber un cambio, y nosotros como cristianos sabemos que ese cambio pues definitivamente tiene que traer Dios. Y la raíz de todos los males, como dice la Biblia, está en el amor al dinero, pero a ese Dios que quiere reemplazar al verdadero Dios, Amén. al Dios con minúscula, al Dios mamón, porque si nos damos cuenta, las enfermedades ahora predominantes son los cánceres. Pues sí, claro. Y los cánceres vienen como consecuencia de la contaminación que nosotros estamos produciendo por intereses económicos, porque existe tecnología totalmente probada, si la dejaran liberarse, para no contaminar. Pero no interesa, hay intereses gubernamentales, en impuestos, pero también las grandes empresas que tienen un monopolio petrolífero, etcétera, etcétera, de lo que Dios sepultó, que no debíamos de haber tocado. Pero es que va más allá. Aún en la alimentación, tantos ictus, tantos problemas, la mala alimentación, el placer del paladar, el Dios que hace que el alimento refinado, que debería estar prohibido, porque un alimento refinado ataca la salud, sin embargo no hay ningún control. Porque interesa vender, interesa hacer economía. El Dios dinero está detrás. Sí. Y si vamos viendo cada una de las cosas, la guerra, ¿por qué la guerra? Las guerras son guerras de poder realmente. Sí. Que yo quiero gobernar, Intereses que yo quiero mandar, que la guerrilla quiere tomar la autoridad. Y realmente volvemos a lo mismo. El Dios poder, el Dios dinero, el Dios enriquecimiento, predominar, está detrás. O sea, toda la maldad que vemos en el planeta, que está en un caos, como bien decías, viene precisamente porque Dios no está en el lugar que le corresponde. Sí. Si Dios estuviera en su lugar, no estaría el desorden, el caos, la guerra, la contaminación, tanta enfermedad. Por supuesto, nos enfermamos y morimos, pero de una manera como antes. Normal. Que hay longevos aquí todavía en España de 90 y 100 años. Sí, que la edad del hombre es los 70 y los más robustos a los 80. Pues por lo menos esa edad. Por lo menos con salud. Vemos muchos jóvenes hoy muriendo triste, y todo eso. Triste, pero qué importante. Lamentable. Tengo un versículo, solo quiero leer un versículo, claro, pastor. Las causas de lo que prácticamente está llevando a todo lo que nosotros vemos. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 5. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, lo que decimos, el poder excesivo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán también apariencia de piedad,
pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice Pablo a Timoteo. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Nosotros entendemos por los últimos tiempos es de que después que el Señor Jesucristo vino, prácticamente son los últimos tiempos. Pero ahora más que todo, podemos ver esta clase de hombres de los que Pablo le hablaba a Timoteo. Gente que quiere poder, la corrupción está por todas partes, enriquecerse, el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. No importa llevarse a lo que sea. ¿Qué tan fácil? Fíjate, pastor, de que el Señor me permitió a mí pastorear en una iglesia donde había una pobreza, pero paupérrima, extrema pobreza. Voy a decir el pueblo, porque San Pedro Puxla, en El Salvador, al lado occidente. La gente gana muy poco, pero poquísimo. Los hombres $2 al día y las mujeres 1. Y lo peor es que las cosas caras, como normal, no es de que tengan al alcance cosas baratas para alimentarse. Pues la gente tiene todos sus niños desnutridos, viven mal, una pobreza extrema, sus casas muchas veces de lámina o de lodo, pero se les están cayendo. Me acuerdo que cuando yo llegué a ese pueblo, el Señor me permitió llegar a pastorear, estuve 8 años pastoreando, vi la pobreza muy extrema y yo siempre he tenido algunos negocios, me habían sobrado algunos equipos de unas panaderías que había tenido yo en mi país y me llevé un equipo para ponerlo a trabajar en ese lugar. El propósito era enseñar a hacer pan a las personas para que de alguna forma se motivaran y empezaran a trabajar. Ajá. Por supuesto, lo ocupábamos también de gancho evangelístico, porque primero era el culto, claro, y después la enseñanza. Se nos llenaba la iglesia pequeña, pero se llenaba para que las personas pudieran aprender a hacer pan. Bueno, pues para no hacer larga la historia, pero me acuerdo de que tenía un hermano que era muy fiel en la iglesia, y el equipo quedaba allí abandonado en la iglesia. Y me dijo, mire, pastor, ¿y por qué no me presta el equipo? ¿Por qué no me presta el horno? Para que ya que usted viene solo los miércoles y los domingos y los sábados, y yo voy a hacer pan estos días. Ah, cabrón, ¿ya aprendió bien? Sí, ya más o menos. Pues para mi sorpresa, que yo me fui el domingo y el miércoles que llegué estaba haciendo pan el hermano y ya estaba vendiendo. Y otra sorpresa más grande, que ya tenía 2 vendedores que los mandaba a los caseríos a dejar. Pues de repente fue creciendo la panadería, me pidió una máquina, me pidió otro horno, me pidió 3 hornos, me pidió... Este hermano, gracias a Dios, le estaba dando en esos días trabajo a 10 personas en el pueblo. Él estaba teniendo muy buenos ingresos después de tener una casita de bajareque, de lodo y todo eso. Fui a inaugurar una casa de 2ª planta. Aparte de eso, compró un vehículo y yo ya no iba al pueblo a bus, sino que me iba a traer. Lo que quiero decir con esto es de que no hay necesidad de muchos recursos, de decir que vamos a tener con solo ayudar a las personas a trabajar, y darles un impulso que salgan adelante. Y saco esta meditación por los grandes, por lo que hablábamos del amor al dinero, grandes millonarios, gente que tiene dinero hasta de sobra, realmente podría hacer mucho. Claro. Podría hacer mucho. Lo van a hacer. Pero podría hacer mucho. Para él poco. Sí. Por las grandes cantidades que gana sería, pero para él poco. Pero me acuerdo que a una persona le puse una granja de pollo, le compré 500 pollos y la puse a criar pollo y de repente estaban produciendo pollo. El hermano estaba produciendo pan. Puse a unos a vender minutas, decimos allá, no sé cómo le dicen aquí, pero son helados con color, con sabor, ¿verdad? Granizados. Bueno, granizados. Y mucha gente comenzó a trabajar. La iglesia era muy conocida, porque debemos de entender que la iglesia, aparte de predicar el evangelio y llevar la gran comisión, a la par también debe de ir una ayuda social, claro, porque la gente está necesitada. La iglesia se hizo muy famosa, el alcalde me felicitó, las autoridades no tenían mucho respeto a nosotros como pastores.
Y pues qué bendición poder Amén, amén. bendecir a otros, ¿verdad? Sin Poder duda. bendecir Claro a que otros. sí. Y no ser la avaricia, lo que Claro que decimos, sí. el amor al dinero, querer acaparar todo. Y el otro hay que no importa cómo viva. Claro, claro, sin misericordia, sin compasión, Sin misericordia, sin sin piedad, compasión. Fíjate amor de boca, pero no Sí. de acción. Tenemos actualmente un presidente en el país que hace poco ha llegado a El Salvador, hace poco ha llegado a la presidencia. Este hombre fue alcalde en un pueblo llamado Nuevo Cuscatlán. Estaba en una situación paupérrima, y ahora es uno de los mejores pueblos que hay en el país. Y él dice, con $1 millón desarrollamos este pueblo. Y quiere el Señor que Dios bendiga a este presidente porque es un gran personaje a nivel mundial y puede hacer que las cosas cambien al menos en el país. Y lo que quiero, mi mensaje más que todo, mi mensaje más que todo es que la gente que tiene puede aliviar el dolor y el hambre de aquellos que están pasando serios problemas. Sin duda. Bueno, pues acaba nuestro tiempo. Yo quiero despedirme con el Salmo 25:3, este versículo que dice, ninguno de los que esperan en ti, en Dios, serán avergonzados. Qué hermoso. Así que con un poquito de confianza en Dios y un poquito de acción, amén, bien sea la oración, bien sea la inversión, bien sea la dadivosidad, la generosidad, pero con un poquito para hablar, poniendo a Dios, todo lo que hagamos por Él. Amén. Confía en el Señor, amén, y Él amén, hará. amén. Los proyectos nuestros que sean en el Señor, podemos ver grandes cosas como tú bien has contado. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a orar un momentito también por los que nos han seguido. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, te damos gracias por esta oportunidad, por esto que hemos podido compartir humildemente, Señor. Nos ponemos delante de ti y queremos ver una nación que realmente tenga conocimiento de la deidad, que tenga conocimiento de que Jesucristo es el Señor. Para ello oramos, para ello nos formamos en cada iglesia, para ello debemos de salir a la calle a evangelizar, para ello tenemos la obra social, también para aliviar la necesidad, pero también para dar a conocer que Señor, tú has venido al que tiene necesidad, al enfermo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que así como Bolivia dio la vuelta a la situación, que se mantengan confiando en ti. También pedimos por Chile, por Venezuela, por Ecuador, por Argentina, por Colombia, por cada nación latinoamericana, por Europa, por España. Que esta España pueda conocer al Dios de toda gracia. Que esta España pueda conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos confiar porque bendita es la nación. Sí, Señor. Que tú eres su Dios, que tú eres su Rey. Queremos esa bendición para esta nación también, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que cada persona que ha seguido este programa sea impulsada, sea de alguna manera confrontada para poder hacer algo más, aunque sea orar, para que esta nación te conozca. Y que nuestro testimonio, que es fundamental, y en otra ocasión hablaremos de ello, nuestro testimonio hable más que nuestras palabras. Eso es importante también. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, siervo, por estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes por estar también acompañándonos. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Un abrazo.